una alianza entre estos dos países para compartir cualquier paso que se hiciera en lo que llamaban el Istmo Centroamericano, que iba desde Tehuantepec hasta Panamá. Todo esto es lo que consideraban el Istmo Centroamericano. O sea que incluían Tehuantepec, Nicaragua y también Panamá. Después de esto, las presiones sobre México van a ser más grandes. Ustedes saben que no es lo mismo sentarse a negociar un acuerdo con un país que ha invadido al otro y que ha quitado más de la mitad de su territorio. Entonces las negociaciones con Estados Unidos en la posguerra son mucho más difíciles que antes. Y en 1853, 3 años después de Clayton Bulwer, se firma por el gobierno de Santana, que como ustedes saben fue el desideratum de la política nacional, por la amenaza de reconquista primero de España y después por el acecho de las diversas potencias internacionales que hicieron del ejército un elemento fundamental de defensa de la soberanía nacional. Entonces el caudillo militar que era Santana, pues se convirtió en el árbitro de la política nacional y entraba y salía del poder. Entonces en 53 otra vez está él en la presidencia y él va a firmar el tratado que sí fue tratado y surtió efecto, el Tratado de la Mesilla, conocido también como la Venta Gadsden, porque era Gadsden el embajador de Estados Unidos. ¿En qué consiste este tratado? Aquí también se ha denostado siempre a Santana, lo tenemos como sinónimo de traición a la patria. Pero déjenme decirles que el Tratado de la Mesilla no fue un acto de traición a la patria, aunque después nuestros liberales hayan incluido entre las razones para derrocar a Santana el que hubiera vendido territorio nacional. Pero si nosotros estudiamos cómo se dio este tratado, vemos que Manuel Díez de Bonilla, que era el canciller, aunque tuviera ideas conservadoras, fue un patriota que trató de defender lo más que pudo la situación. ¿Qué es lo que quería Estados Unidos? Quería lo que no había quedado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Quería Tehuantepec, quería la península de Baja California y bajar la frontera entre México y Estados Unidos a la mitad de lo que son ahora los estados del norte del país, a la mitad del actual estado de Chihuahua. Esa fue la primera propuesta y los documentos están todos en el archivo Genaro Estrada de la Cancillería mexicana. Entonces, Díez de Bonilla dijo que esto no era posible, fue una negociación muy difícil y entonces finalmente lo que accedió fue a dar lo menos. Déjenme decirles que inclusive Estados Unidos llegó a hacer movilización de tropas en la frontera en 1853. Y como ya había derrotado a México una vez, pues podía hacerlo otra. Entonces la tensión para negociar era mucho mayor. Y por esto se vendió el Valle de la Mesilla, que fue lo menos. Dense cuenta que pues, fue una buena negociación para todo lo que se les pedía. Y el Valle de la Mesilla fue lo mínimo que aceptaron porque querían hacer su ferrocarril transcontinental para conectar los estados del este con los del oeste que le habían quitado a México. Se les atravesaban las montañas y por eso querían pasar por el Valle de la Mesilla. Entonces, Sonora sobre todo y parte de Chihuahua, pues de este valle es perdido porque aquí sí este tratado fue firmado, ratificado y surtió efectos. Se vendió la Mesilla y se dio la compensación económica a cambio
Pero este tratado tenía en el artículo 8º, y ustedes lo pueden consultar, una cláusula en la cual se comprometía Tehuantepec. Se comprometía el paso por Tehuantepec, incluso de tropas. Repito, esto está en el artículo 8º, Tratado de la Mesilla, 1853. Después de esto viene la caída de Santa Anna, viene el triunfo de la Revolución de Ayutla y de Reforma, en donde justamente se acusa a Santa Anna de dos grandes actos que se llaman de traición a la patria, de la venta de la Mesilla y de propiciar las ideas del establecimiento de una monarquía en México. Sube la tercera generación de liberales al poder y va, como ustedes saben muy bien, a desencadenarse la guerra civil más cruenta después de la independencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque viene el choque entre dos proyectos diferentes de nación: la monarquía y la república, el Estado confesional y el Estado laico. La alianza con las monarquías europeas o la alianza con Estados Unidos. Esto a veces a los mexicanos nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que los liberales buscaran esta alianza? Déjenme decirles que la alianza con Estados Unidos la buscaron todos los países latinoamericanos desde que empezaron la lucha por su independencia. Hidalgo nombró a Protasio Sánchez de Tagle para que negociara un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos en plena inicio de la lucha de insurgencia, cuando establece el primer gobierno independiente de México en Guadalajara. Morelos también envió a Herrera. Sánchez de Tagle no pudo ni siquiera salir del país porque fue apresado por los realistas y prefirió suicidarse antes que confesar cuál era toda su misión. Herrera solamente llegó a Nueva Orleans, pero esta idea de que Estados Unidos era un hermano mayor que se había independizado primero que los otros países americanos, hicieron creer a los países de nuestra región que iba a ayudarlos a que consumaran su independencia. Y lo mismo la doctrina Monroe de 1823, este discurso de James Monroe, en el cual declara el presidente de Estados Unidos que cualquier intento por sojuzgar algunas de las naciones que se habían independizado en América sería considerada también como un ataque a Estados Unidos. Desde luego también sabemos que el monroeísmo derivó en el panamericanismo para acabar con las ideas bolivarianas, por ejemplo, o de Lucas Alamán, de que hubiera una unión de los hispanoamericanos sin que participaran Estados Unidos. Entonces, frente a todo este panorama, tenemos que los liberales consideraban que Estados Unidos era un país que tenía instituciones liberales y por lo tanto pues había esa afinidad ideológica que no había con las monarquías absolutistas europeas. Entonces ciertamente la situación para los liberales mexicanos era muy difícil, porque los dos países, las culturas paradigmáticas que ellos habían admirado y en la cual habían abrevado, la francesa
y la estadounidense, pues resulta que fueron los dos países que invadieron México. Uno le quitó la mitad del territorio, Estados Unidos, y el otro trató de establecer al imperio de Maximiliano. Entonces, para los liberales era muy difícil la situación, pero tenían más afinidades de todas maneras con Estados Unidos que con las monarquías de Europa. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la guerra civil? Hay una decisión total del país, el gobierno republicano liberal encabezado por Juárez tiene que trasladarse a Veracruz, y cuando está en Veracruz no existe para la comunidad internacional. Inclusive Estados Unidos reconoció originalmente al gobierno conservador emanado del movimiento de Tacubaya, de Zuluaga, de Miramón, porque se había establecido en la Ciudad de México. Y argumentaron, así se lo escribieron a Ocampo, cuando Ocampo les dijo que estaban cometiendo un error, que la afinidad era con la República Liberal y no con un gobierno conservador. Pero entonces los representantes de Estados Unidos dijeron que era una costumbre diplomática que la facción que tuviera la ciudad capital del país era a la que se le reconocía. Desde luego Campo contraargumentó y dijo que esto no era así, porque cuando había caído Santana y Juan Álvarez había establecido su gobierno en Cuernavaca, el primero en ir a reconocerlo fue el representante de Estados Unidos, y lo siguió desde luego todo el cuerpo diplomático. La verdad es que Estados Unidos primero quiso negociar con el gobierno conservador la compra de más territorio. En ese momento se encontraba al frente del gobierno de Estados Unidos James Buchanan, que había sido secretario de Estado de Polk, el presidente que había encabezado la invasión y guerra de conquista a México. Entonces Buchanan, desde su campaña electoral para la primera elección, y después quería la reelección pero no la tuvo, ofreció que le daría a Estados Unidos más territorio. Entonces, pues vinieron a la carga, primero con el gobierno conservador no quiso vender nada, y entonces empezó la negociación con Ocampo. Ocampo, uno de los próceres del liberalismo mexicano, había sido un enemigo del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Estados Unidos al finalizar la guerra. Él era gobernador de Michoacán y fue a ver al presidente de la Peña y Peña, para decirles que no había que firmar ese tratado porque era sancionar el despojo más grande de la historia. Así lo consideraron. Pero no tuvo eco. Los otros gobernadores consideraron que era muy romántica la posición de Ocampo, porque Ocampo lo que proponía es que México se organizara en un sistema de guerra de guerrillas y que el ejército norteamericano acabaría por cansarse y por irse. O sea, lo que hizo Vietnam en el siglo XX y lo que hicieron los propios mexicanos encabezados por Juárez en contra de la intervención francesa. Sin embargo, en ese momento no había la cohesión nacional que sí se va a dar con la intervención francesa, porque fue diferente. Los Estados Unidos entraron por dos ejércitos, uno que bajó del norte hacia la capital y mandaron a Scott para que llegara antes que Taylor a la Ciudad de México por razones políticas entre ellos y tomaron la ciudad, pero no llegaron a todos los estados del país.
y estuvieron ciertamente casi 10 meses en Palacio Nacional, ondeó la bandera de las barras y de las estrellas en nuestra ciudad capital. Pero muchos estados no contribuyeron ni con un peso ni con un hombre a la defensa del territorio, que sentían muy alejados, unos territorios desérticos, casi despoblados, y no sintieron esta necesidad de defender ese territorio, como si lo van a sentir después, cuando los franceses lleguen por todos lados. Y lo mismo ataquen con la Cordillera Mazatlán, que lleguen a Campeche, a Yucatán, a todas partes, y además con una ocupación de casi 5 años. Entonces ahí se va a dar una cuestión de la nación, un rechazo al extranjero que no se dio en la guerra contra Estados Unidos. Entonces no le hicieron caso a Ocampo. Ocampo fue entonces a ver a su congreso local en Michoacán y a presentar el mismo proyecto, y tampoco lo secundaron, y entonces Ocampo renunció a la gubernatura de Michoacán y se fue a su hacienda del Congo. Entonces, cuando yo leía los textos de diversos colegas que decían sobre el Tratado MacLean-Ocampo, el injustificable, como lo llamó Sierra, Tratado MacLean-Ocampo, de los historiadores que viven actualmente de mi generación, escribir que México se había salvado, esto lo es una maestra, no es de mi generación, es doctora Mayor, que México se había salvado, esto lo dice textualmente, no voy a decir su nombre, eso se los dejo de tarea para que ustedes lo busquen, pero esta maestra escribió un libro sobre las relaciones con Estados Unidos y escribió textualmente: México, como siempre, se salvó de milagro, gracias a que el Senado de Estados Unidos rechazó el tratado. Entonces, a mí realmente me pareció indignante esa frase. Que no es posible que, en primer lugar, pues no creo en los milagros, y en segundo lugar, me parecía inexplicable que no hubiera habido mexicanos que quisieran defender a su patria. Este fue el motivo de que me llevé 10 años revisando todos los archivos en México y los archivos de Washington para estudiar este tratado. Publiqué un ladrillo que ya está agotado, pero que se dedica al Tratado MacLean-Ocampo. Y entonces me di cuenta que esta afirmación era totalmente falsa. No era posible que Ocampo, 10 años después de que había renunciado a la gubernatura de Michoacán, fuera capaz de traicionar a México. Y evidentemente no lo traicionó. Él tuvo una negociación diplomática que duró prácticamente todo 1859. Fíjense ustedes, un año vital en el que la guerra está en su peor momento porque les están ganando todas las batallas, los conservadores, que era donde estaba el ejército regular, no tienen recursos, no están reconocidos por nadie, porque toda la comunidad internacional que tenía relaciones con México reconoció al gobierno conservador de la ciudad, por lo que el gobierno de Juárez literalmente no existía, estaba a punto de desaparecer. Entonces Ocampo primero convence al observador, mandaron a un emisario, William Churchill, a analizar la situación, y primero lo convence de negociar y de que deben desconocer al gobierno conservador y reconocer al de Juárez. Y bueno, como acepta sentarse a negociar, pues Churchill recomienda que así se haga, y así se hace. Se desconoce a los conservadores y se reconoce al gobierno republicano. Claro, después quieren cobrar el reconocimiento como se había hecho a lo largo de todo el siglo XIX, las diferentes países del mundo, a las nuevas naciones que estaban surgiendo de la independencia. Entonces, ¿cuál era el cobro?
decirle, bueno, si ustedes son un gobierno serio, establecido, lo primero que porque el Tratado de la Mesilla, en el artículo 8, dice que se hará un tratado específico sobre el paso de Tehuantepec y que este paso incluirá mercancías, ciudadanos y tropa. Y hasta ahorita no se ha cumplido, no se ha hecho ese tratado. Y además tenemos interés, otra vez en lo mismo, en Baja California y en más territorio del sur de Estados Unidos y el norte de México. Entonces la negociación es interesantísima, dura todo el año. Y Ocampo lo convence, bueno, pero Shortwell se va, viene Robert McLean y convence a Robert McLean que harían un muy mal negocio si ellos aceptaran vender algo de territorio. Que porque en ese momento caería el gobierno. Porque el gobierno que representaba había llegado al poder justamente derrocando a Santana por haber vendido a la Mesilla. Que por lo tanto ellos no podían vender ni un centímetro del territorio nacional. Y lo convenció. Ahí están las cartas. McLean acaba convenciendo y dice, no, pues no pueden vender territorio. Nos tenemos que conformar con que haya pasos comerciales. Pero Buchanan no aceptaba, porque Buchanan quería reelegirse. Y para reelegirse necesitaba cumplir su oferta de campaña de darle más territorio a Estados Unidos. Entonces es una correspondencia abundantísima, complicadísima, que yo les he resumido aquí unos cuantos minutos. Y finalmente McLean acaba convencido de que pues hay que negociar, porque así escribe, que Juárez es un hombre honesto, lo mismo por Ocampo, que lo escucha mucho a su ministro, esto dice. Hay que recordar que de otro pueblo, por ejemplo, había escrito de Santana que era deshonesto. Y aquí escribe que son honestos y que bueno, que entienden sus razones y tal. Y así las cosas, llega un momento en que McLean ya está cansado de estar en Veracruz y pide vacaciones y se va a Washington. Y aquí siguen las cosas pues sin definirse. Ocampo hace un proyecto de tratado de alianza militar que es rechazada por Estados Unidos. ¿Y por qué propondría un tratado de alianza militar con Estados Unidos? Pues porque desde mayo de 1859 empezó la negociación de los conservadores con Napoleón III. Y tenemos las cartas. Hubo una carta que interceptó Santos de Gollado, de Gutiérrez de Estrada, donde dice que ya, gracias al príncipe de Metternich, el hijo del canciller, que era el embajador de Austria en Francia, han logrado concertar una cita con Napoleón III y que apoyará la intervención. Después de esto hay otras dos cartas importantísimas, una de Andrés Oseguera, amigo de Melchor Ocampo. Esta es del mes de septiembre, diciendo que ya se han puesto de acuerdo, y fíjense, septiembre del 59. Y entonces escribe Andrés Oseguera desde París que los conservadores se han puesto de acuerdo con Napoleón III y que no vendrá un Borbón, sino un Habsburgo a gobernar a México. Y finalmente, en octubre de 59, hay otra carta fundamental, que es la de Gregorio Barandarian, el representante del gobierno conservador en Washington, que escribe a su gobierno, al gobierno conservador, diciéndole que hay que apresurarse a negociar Tehuantepec con Estados Unidos. Porque si no lo hacen rápidamente, el gobierno de Estados Unidos va a apoyar al gobierno republicano liberal,
porque ya se ha hecho un tratado cuya última versión, contra todo lo que se ha dicho hasta ahora, no la hizo Ocampo. La última versión la hicieron en Washington, donde estaba de vacaciones McLean, con Miguel Lerdo de Tejada y José María Mata. Inclusive está la carta de Mata donde le dice que ya puso una serie de productos que son los que deben de entrar en el tratado, que incluía un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos. Y Balandarian dice que Juárez va a tener que firmar ese tratado, que porque si no lo firma, entonces van a quitarlo de la presidencia y van a poner a Miguel Lerdo de Tejada que sí lo firmará, porque están de acuerdo con él. Entonces, dense cuenta ustedes todas las implicaciones que esto tiene. Desde luego, la negociación no la firmó nunca Juárez, la firma Ocampo, de ahí que haya quedado su nombre en este llamado tratado, porque en efecto Mackenzie viene con todo el tratado de Veracruz y le dice, bueno, pues esta es la versión final, y como ya tenía la amenaza de que venían los franceses, para sobrevivir la firma Ocampo en lugar de su tratado de alianza militar que había propuesto Estados Unidos. Y gracias a esto, cuando viene el ataque por tierra y por mar de Miramón para acabar con Juárez y su gobierno, los norteamericanos le ayudan con una escuadra, o sea, hay un buque de Estados Unidos y también mexicano, y aprenden a los buques españoles que había contratado Miramón en La Habana para acabar con Juárez, y se habían acabado. O sea, Juárez no podía resistir un ataque por tierra y por mar. Ya Miramón había intentado acabar con Veracruz por tierra y no había podido. Por eso planeó traer los buques españoles y atacarlo por mar y tierra. Y Juárez declara a estos barcos piratas y con los actos conjuntos de mexicanos y norteamericanos son aprendidos estos barcos en Antón Lizardo. Después de este hecho, van a empezar en 1860 los triunfos de los liberales. El tratado va a ser rechazado por el Senado de Estados Unidos, no como han dicho algunos historiadores, y en particular esta historiadora que nos voy a decir su nombre, por las diferencias entre el norte y el sur. Cuando yo leí esto de que eran por las diferencias entre el norte y el sur que habían rechazado el tratado, tampoco me pareció lógico. Dije, ¿pero por qué? Si lo mismo a los comerciantes del norte, de Nueva York, que a los de Nueva Orleans, a los dos les conviene que haya un paso interoceánico. ¿En qué tiene que ver la disputa entre el norte y el sur? Es por el tema de la esclavitud. Si aquí no iba a haber ni un centímetro de tierra que se uniera a Estados Unidos. Entonces, no fue por esta razón que se rechazó. Se rechazó porque tanto los del norte como los del sur, los demócratas como los republicanos, votaron mayoritariamente por el proteccionismo y consideraron que hacer un tratado de libre comercio era contrario a la protección que debían dar a la industria y a las mercancías de Estados Unidos. Y ahí lo podemos ver, lo escribieron Simons de Rhode Island, hizo toda un alegato en contra del tratado por esta razón, y cuando viene la votación, el tratado es rechazado. Después, en mayo de 60, a Estados Unidos propone que se vuelva a abrir a negociación el tratado. Y entonces Juárez reúne a sus ministros
y Juan Antonio de la Fuente pide estudiar el tratado y dar su opinión. Lo dejan que lo lean y su opinión es contraria. Ahí todavía Ocampo y Mata siguieron apoyando que se firmara el tratado, porque la amenaza de los franceses seguía, o sea, no había desaparecido. Juárez pidió reflexionarlo en esa noche y que les daría su decisión a la mañana siguiente. Y a la mañana siguiente Juárez dijo que no se volvía a abrir el tratado a negociación. Ya estaban ganando la guerra, y entonces Juárez pensó, nos seguimos y ya veremos cómo le hacemos frente a los franceses. Entonces, como ustedes ven, el llamado tratado ni fue un acto de presión a la patria, ni fue un error, más bien su negociación fue un acierto, pero ha quedado la sombra de este acuerdo para denostar a Juárez, diciendo que era pro-yanqui, a Ocampo lo mismo, y Ocampo, déjenme decirles lo que escribió de Estados Unidos, que fue pues, de una gran visión, porque ahorita nos es muy fácil decirlo, pero no era lo mismo en 1859, todavía no tenía ni siquiera su guerra de secesión. Entonces Ocampo dijo que era evidente que Estados Unidos iba a ser el núcleo, así se usó esta palabra, alrededor del cual giraría el mundo del futuro. Y que Estados Unidos no debería de ser el enemigo de México. Ocampo creía que Estados Unidos había sido el enemigo de México porque México pues era un país dominado por la que consideran que los protestantes la corrupta Iglesia de Roma. Pero, decía Ocampo, cuando ya se den cuenta que somos liberales igual que ellos, ya no nos van a ver como enemigos y vamos a poder colaborar juntos. Esa es la visión de Ocampo. La visión de Juárez era todavía más distante. Juárez escribió: con los vecinos, con que no sean enemigos, basta. Y bueno, Juárez evidentemente va a dar todos los principios de lo que se llama la doctrina Juárez, del derecho de autodeterminación de los pueblos, de no intervención, de solución pacífica de los conflictos, de cooperación internacional, que hoy están en el artículo 89 de nuestra Constitución. Y, lamentablemente, la sombra de este llamado tratado ha pesado sobre Tehuantepec, de manera que hasta la fecha México no tiene, no se trata ya de abrir un canal, se trata de que tengamos un ferrocarril de esos que van levitando, que no tocan el piso, para trasladar contenedores de océano a océano. Porque Panamá, aun cuando acaba de abrir su siguiente canal para poder tener 2 vías, tuvieron que hacer muchas obras porque saltaba agua para las esclusas, de todas maneras es insuficiente. Por esta razón es que Nicaragua, Daniel Ortega, lo tomó como tema de campaña y ha firmado un convenio con una empresa china para hacer el tránsito en su territorio. Mientras que en Tehuantepec la sombra de este llamado Tratado McLean-Ocampo sigue impidiendo que se haga un paso eficiente entre los dos océanos. Muchas gracias por su atención.